Hola familia, qué gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión. Quiero pedirles a todos los que están allí conectados que por favor me digan desde dónde nos están viendo y con cuántas personas están conectadas desde su dispositivo. Quiero decirles que este es un momento idóneo para que usted comparta esta transmisión en vivo y para que más personas sean beneficiadas por la palabra que hoy tenemos en esta segunda parte de nuestra serie Instrumentos, momento específico. Hoy vamos a hablar, como vieron en el título, acerca de la diligencia. Y Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros y de la humanidad entera. Y como siempre ha tenido misericordia de nosotros, Él ha levantado a jueces, a profetas, a evangelistas, pero no solamente lo hacía en el tiempo pasado, sino que hoy en día también lo hace. Muchos somos instrumentos de Dios para sus propósitos. En esta ocasión hablaremos de la única juez que tuvo el pueblo de Israel, la cual tuvo una característica puntual. Y como se lo pueden estar imaginando, sí, fue una mujer diligente. Débora. Débora fue una juez que hizo lo que Dios le pedía que hiciera en el momento preciso, a la hora precisa y de la manera precisa. La diligencia fue algo que caracterizó a esta jueza tan importante, la única jueza que tuvo el pueblo de Israel. De hecho, si usted analiza la palabra de Dios, se da cuenta que todos los jueces tuvieron algún tipo de desliz o alguna característica errónea en su vida. Pero por el contrario, Débora fue una mujer intachable, absolutamente diligente. La diligencia es una característica de alguien que es rápido al actuar. No hay que rogarle para que haga las cosas. Es una persona que actúa y actúa de una manera eficaz. Es decir, que hace lo que se le pide, de la forma que se le pide, a la hora que se le pide. La diligencia es una virtud fundamental si quieres ser un instrumento de Dios para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Alguien que no espera que le digan las cosas. Es una persona que sabe que ser diligente es su naturaleza. Alguien proactivo y no reactivo. Este principio siempre ha funcionado. Lo que pasa es que hoy en día tratamos de transversar las cosas y sencillamente esperamos a que otros resuelvan, pero no estamos dispuestos a nosotros mismos resolver, sobre todo cuando es Dios el que ha hablado y tenemos que confiar en lo que Él ha dicho para nosotros poder cumplir ese propósito que Él tiene con nosotros. Hoy aprenderemos de esta mujer maravillosa, que fue un instrumento poderoso en las manos de Dios en el momento preciso y que se caracterizó por ser una mujer diligente y proactiva, y más tratándose de los asuntos de Dios. Ahora te hago una pregunta. Cuando piensas en la diligencia y en la proactividad, cuando piensas en ser un instrumento de Dios para tu generación, ¿tú has sido diligente con lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Tú conoces el llamado que Dios te ha hecho y has sido diligente, has sido proactivo, cumpliendo y obedeciendo al pie de la letra lo que Dios te ha dicho que debes hacer en esta generación? Bueno, yo les pido que me acompañen al libro de Jueces para que aprendamos acerca de esta mujer maravillosa llamada Débora. Y dice el libro de Jueces capítulo 4, versículo del 3 al 8, vamos a leer la Reina Valera 60 y dice de la siguiente manera, versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel Sisara tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel durante 20 años. Gobernaba en aquel tiempo una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a donde estaba ella para emitir juicios. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha llamado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zebulón? Y yo ataré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara,
capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barac le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Esta fue la respuesta que le dio Barac a Débora. Él estaba escuchando una orden de Dios. Dios estaba hablando a través de su profeta Débora, diciéndole que aquellos que llevaban 20 años oprimiendo al pueblo de Israel, ahora los iba a entregar en manos de Barac. Aquellos que se jactaban de tener un gran poderío en su ejército, no solamente por el número de hombres, sino porque poseían el arma más aventajada en sus días, y eran carros de hierro, y contaba con 900 de ellos. Esa era una pelea imposible a los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios la victoria ya estaba asegurada. Sisara tenía un ejército numeroso y contaba con esos carros herrados, y el pueblo de Israel tenía el arma más poderosa, que no eran los carros herrados, tenía una palabra de Dios. ¿Qué tal si tú allí donde estás colocas en los comentarios: el arma más poderosa en mi vida es una palabra de Dios? ¿Y por qué te lo digo? Porque tú también eres un instrumento de Dios para esta generación. Y si en este momento Dios ya te ha dado a ti una palabra, lo que tú necesitas es empezar a ser diligente. Si los israelitas hubiesen expulsado a estos cananeos como Dios bien lo había ordenado, ellos no estarían viviendo esta situación tan difícil que estaban viviendo. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, ya había levantado a una profetisa que hablaba de parte de Dios, y a un hombre al cual le había dado una orden de ir a derrotar a Sisara con todo y sus carros herrados. Pero Débora fue diligente, Barac, por el contrario, no lo fue. Él no confió en la palabra de Dios y le dijo a Débora que si ella iba con él iría a pelear, pero si ella no iba, él no iría a pelear. Cuando el Señor nos ha dado una palabra, nosotros no podemos depender de ninguna cosa externa. En el caso de Barac, estaba dependiendo de Débora. Él no podía hacer eso, porque él debía depender única y exclusivamente del llamado y del propósito que Dios tenía con él. Pero como sabemos que Dios hace todo con un propósito divino, entonces él estaba preparando no solamente a Barac, sino a Débora para derrotar a Sisara y culminar con esos 20 años de opresión. Débora, cuyo nombre significa abeja, por esa cualidad característica que tienen las abejas de ser muy laboriosas, muy trabajadoras. Es decir, Débora era una persona que constantemente estaba en movimiento haciendo la voluntad del Padre. Ella fue la primera y la única profetisa de Israel, una jueza con un testimonio implacable. Esta mujer tenía bien claro el llamado que Dios le había hecho. Ella no lo delegó, ella sabía que esa era su responsabilidad. Barac, por el contrario, hizo todo lo opuesto. Él sí delegó el llamado que Dios le había hecho. Él postergó la orden que Dios le había dado de ir a reclutar a esos 10,000 hombres y ir a enfrentarse a Sisara, porque la victoria ya estaba asegurada. Por eso, nosotros tenemos que ser diligentes, proactivos y no reactivos, sobre todo cuando es el Señor el que nos ha dado una palabra. Y en este momento yo te preguntaría, ¿el Señor te ha dado a ti una palabra? ¿Te ha dicho algo en lo que tú tengas que ser diligente? ¿En qué en este momento has sido reactivo y no proactivo? Tú tienes que entender que al igual que Barac, hay personas, almas, que están dependiendo de que tú actúes. Hay personas y tú mismo estás perdiendo los beneficios de vivir en el propósito de Dios sencillamente por tu negligencia y tu falta de diligencia. ¿Y cuánto tiempo más vas a esperar? Débora es un ejemplo no solamente para su tiempo, sino para nuestra generación. Es un ejemplo de diligencia. Es un ejemplo de cómo alguien puede ser un instrumento para bendecir a su generación a través de su determinación para dejarse usar en pro de los propósitos del Dios Todopoderoso.
Ser diligente demanda de nuestra parte ser responsables y consecuentes en nuestro compromiso con Dios. Somos la respuesta que muchos necesitan en este tiempo. ¿Qué tal si también lo colocas ahí en la caja de comentario? Soy la respuesta que muchos necesitan en este tiempo. Tú debes convencerte de esto. Tú debes entender que esto que Dios está hablándote hoy a través de este instrumento es una confirmación que Dios tiene algo que hacer contigo y no te puedes quedar quieta o quieto. No puedes esperar otra confirmación, ni puedes estar dependiendo de personas externas. Es la palabra que Dios te dio, la que te sostiene y la que te asegurará la victoria. No esperes más tiempo. No esperes a que otros hagan por ti. Sé diligente y no negligente. Buscó el apoyo de Débora y al buscar el apoyo de Débora y buscar el apoyo externo, Barak no hizo algo malo. Barak lo que hizo fue que en su corazón colocó la esperanza de su victoria en Débora y no en el Señor que le había dado la palabra a través de Débora. Tú no puedes colocar tu confianza o la esperanza de tu victoria en una persona o en el mismo instrumento que Dios usó para darte la palabra. Tú tienes que colocar tu esperanza total y absolutamente en el Dios de la palabra, en Jesucristo. Y tenemos que tener algo muy claro, y es que Dios lo que hoy nos está hablando es que debemos ser diligentes con ese llamado que Dios nos ha hecho, con ese propósito que Él tiene para cumplir con nosotros. Si yo te pidiera que enumeraras una lista de aquellas cosas que Dios te ha pedido que hagas y te ha faltado diligencia, ¿por dónde arrancaría esa lista? ¿Cuáles son esas cosas que tú deberías haber hecho que en este momento no has hecho porque has estado esperando tiempos óptimos? El libro de Eclesiastés lo menciona muy puntualmente y dice que el que al viento observa no segará y el que las nubes mira pues no sembrará. No podemos esperar tiempos perfectos para iniciar la buena obra que Dios tiene con nosotros, ese plan perfecto que Él quiere ejecutar con nosotros. Debemos ser diligentes porque Dios quiere usarte a ti y a mí como instrumentos de su bendición para esta generación. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es algo sencillo pero poderoso. Un diligente siempre avanza en cualquier escenario de la vida. Él tiene claro quién lo llamó y cuál es su misión. Lo voy a volver a repetir. Un diligente siempre avanza en cualquier escenario de la vida. Él tiene claro quién lo llamó y cuál es su misión. Ten presente que la diligencia abre puertas, pero la negligencia también puede cerrártelas. Y en este momento Dios nos está llamando a todos nosotros a que nos pongamos al unísono con su propósito y su voluntad para nuestra vida. Que dejemos de postergar o de depender de otras personas para cumplir el llamado como instrumentos de Dios que tenemos para esta generación. Eso que Él nos ha dicho, eso que Él nos ha prometido en su palabra, eso que Él quiere que nosotros seamos dentro de esta generación, debe cumplirse y se cumplirá a través de nuestra diligencia para obedecer lo que Él nos ha mandado. Nunca delegues tu responsabilidad y menos cuando ésta hace parte del propósito de Dios para tu vida. Nunca hagas lo que en algún momento hizo Barak, que fue un hombre valiente. Él sí fue y peleó contra Sisara. Él sí fue y derrotó a este ejército poderoso con todo y sus carros errados, pero dependió de otra persona. Nosotros no podemos depender de otros, sino que tenemos que iniciar a cumplir ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Seguramente cuando lo hagamos, vamos a bendecir a muchas personas y muchos llegarán y conocerán al Dios que tú y yo conocemos a través del cumplimiento diligentemente de su palabra. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Nosotros no podemos ir con medias tintas a lo que Dios ya nos ha ordenado. Debemos ser violentos, debemos escribir nuestro plan, escribir aquellas cosas por las que hemos postergado el cumplimiento con diligencia
de lo que el Señor nos ha dicho que debemos hacer como instrumentos de esta generación. Y después de haber hecho esa lista, renunciar a todo eso y empezar a actuar con diligencia para cumplir nuestro llamado como instrumentos de Dios. ¿Sabes que eres un instrumento en las manos de Dios? ¿Tú ya sabes cuál es el propósito que Dios tiene para con tu vida? ¿Ya sabes lo que Dios quiere hacer contigo en esta generación? ¿Tienes una lista de aquellas cosas que Dios te ha enviado a hacer y a ti te ha faltado diligencia para actuar y ver cumplida esa misión que Dios te encomendó a ti y solo a ti? Recuerda que tú eres la respuesta. Tú naciste con un propósito, estás aquí y eres la respuesta de Dios para esta generación. ¿Cuál es la excusa que más frecuentemente usas para postergar ese llamado que Dios tiene contigo? ¿Cuál es esa vieja confiable que sueles decir o usar para añadirle un día más a la postergación de aquello que Dios ya te mandó a hacer? Yo no sé si son tus hijos, yo no sé si hay algún problema físico, alguna enfermedad, el trabajo, las ocupaciones, pero yo te invito a que hagas una cosa: quita todo eso de en medio y sencillamente decídete a ser un instrumento, a actuar con diligencia para cumplir ese llamado que Dios tiene para contigo. Por eso, ¿cuál es el desafío de Dios para tu vida en este tiempo? Y el desafío es el siguiente: de hoy en adelante, haz que tu estilo de vida sea el de un instrumento diligente en las manos de Dios. Haz que tu estilo de vida refleje lo que tú hablas en tus oraciones, que tu oración sea congruente con tu acción, que lo que tú ores en este momento vaya y sea una evidencia en lo que tú hagas. Porque muchos de los cristianos somos personas que oramos y creemos en el Señor, pero a la hora de hacer nos falta convencernos aún a nosotros mismos o pedirle al Espíritu Santo que nos convenza para poder empezar a hacer eso que Dios hace tiempo tiene planeado para nosotros, pero nuestra falta de diligencia lo ha pospuesto. ¿Qué tal si me acompañas en una oración? Padre, en este tiempo te damos muchas gracias. Gracias por llamarnos a la diligencia. Espíritu Santo, yo te pido que a todos y cada uno de nosotros nos acuerdes de aquellos llamados que nos has hecho, que tenemos que cumplir en esta generación. Padre, también te pido que por tu misericordia nos muestres cuáles son esas excusas que usamos frecuentemente para postergar el llamado que con diligencia nos has llamado a hacer también, Señor. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a ser instrumentos de bendición en esta generación. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser esas personas que tú quieres que seamos en esta generación, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.